días, ¿cómo están? Les saluda Javier Escobar. El día de hoy vamos a trabajar con el lenguaje jQuery. El jQuery es una de las tecnologías que forma parte de la familia HTML5. Es conocida como una extensión del ya conocido lenguaje JavaScript. También es considerado como un framework o una plataforma para poder controlar mediante programación los elementos y datos de una página web. El jQuery puede ser utilizado para operadores, para elementos flotantes, cadenas de texto, controlar objetos, controlar etiquetas HTML, lenguaje de estilos, asignación de elementos, condicionantes, efectos, eventos, entre otras cosas. Para poder utilizar este lenguaje en nuestros proyectos web es necesario poder enlazar mediante dos formas el uso de ese lenguaje. Se puede descargar el archivo desde el sitio web jQuery.com o la otra forma es mediante enlace desde la página de jQuery o también en la página de desarrolladores que ofrece google.com. Entonces vamos a revisar acá. Nosotros podemos ingresar a la siguiente dirección para poder descargar el motor del uso del lenguaje jQuery. Nos vamos a jQuery.com. Vamos donde dice Download jQuery. Damos clic ahí y en la parte de acá abajo tenemos diferentes formatos del motor jQuery. Entonces tenemos de producción y también de desarrollador. En este caso cualquiera de las dos podemos descargar. Damos clic y luego le vamos a dar un clic derecho, guardar página como, y guardamos el archivo dentro de una carpeta. Es recomendable, al igual que se ha trabajado con la carpeta de CSS, que son los estilos, crear una carpeta JS para guardar, en este caso, el motor del uso del lenguaje jQuery. Siempre en web es recomendable trabajar de manera ordenada. Entonces podemos crear, como había indicado, una carpeta y ahí guardamos el archivo que vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces, como ya lo tengo guardado, en todo caso simplemente lo dejo ahí. Esa sería una forma de descargar el archivo. La otra forma es dar clic en el navegador en una nueva pestaña e ingresar la siguiente dirección: code.jquery.com. Ingresamos ahí, vamos aquí donde dice versión sin comprimir o cualquiera de estas podemos indicar, clic acá, ¿ya? Y en la parte de aquí nos va a indicar lo que nosotros debemos copiar e insertar dentro de la cabecera de nuestro proyecto que vayamos a utilizar el lenguaje, ¿verdad? Control C y Control V. Perfecto. En todo caso, esta forma de utilizar es mediante un enlace externo. La segunda forma, que es igual mediante un enlace externo, es dirigirnos a la siguiente dirección: developers.google.com/speed/libraries, y aquí vemos donde dice libraries. Vamos a insertar este script, ¿ya? Que dice script source https ajaxgoogleapis.com y hace referencia al uso de ese motor de lenguaje. Entonces copiamos eso y asimismo insertamos en la cabecera de nuestro proyecto. Bien, entonces en la clase de hoy vamos a practicar con algunos ejemplos bastante sencillos. Como estamos viendo, nuestra primera clase es una introducción al uso de este lenguaje y poco a poco vamos a ir aumentando la complejidad. Entonces vamos a trabajar con cuatro cosas. Vamos a crear un mensaje que cuando cargue la página diga un saludo. Luego vamos a crear también un botón que en el momento de presionar un enlace cambie el contenido.
luego presionar un enlace y que añada algún estilo a un texto de referencia que vayamos a crear, y siguiente es crear un enlace que remueva un estilo. Bien, entonces manos a la obra, empecemos. Como ustedes ya han trabajado antes, siempre es recomendable trabajar de manera ordenada. Ustedes enlazan la carpeta, crean su HTML, lo guardan, luego crean su CSS. Vamos a grabarlo como referencia, estilos. Y vamos a arrastrar donde debe estar, ¿verdad? Perfecto. Bien, entonces vamos ahorita a crear un mensaje que cuando cargue la página aparezca: hola mi gente, ¿cómo están? Entonces, para poder utilizar, lo puedo colocar aquí dentro del encabezado, en el head. Me voy donde dice JS, acá está el elemento que descargué, selecciono, arrastro y lo ubico donde debe estar. Bien. Vamos a colocar sería el mayor que o el menor que, en este caso, script. Cierro el script y aquí creo el siguiente comando: alert, creo paréntesis, creo el mensaje que va a aparecer. Vamos a colocar: hola mi gente, ¿cómo están? Y al final cierro con punto y coma. ¿Sí? Vamos a aplastar F12 y vamos a revisar el ejercicio. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver: hola mi gente, ¿cómo están? Aceptar. Y luego tenemos ahí la ventana en blanco. Perfecto. En el caso que no hayan recordado cómo también poder enlazar el uso del lenguaje, se coloca, ¿verdad? Esto que había mencionado al inicio del video, es colocar esto de aquí en la parte de acá. Iría en vez de esto, o sea, colocar aquí. ¿Sí? Asimismo, lo que habíamos indicado con otra forma de enlazar es colocar esto que vemos aquí y colocamos acá, ¿verdad? En vez de lo que ya habíamos indicado. Perfecto. En este caso estamos trabajando directamente con ya el archivo descargado. Bien, ya tenemos el primer ejemplo. Ahora, para poder avanzar en los siguientes, momentáneamente voy a crear un mensaje de referencia o colocar comentarios que se conoce. Lo bloqueo y vamos a colocar abajo en el body los elementos que vamos a trabajar. Entonces, primero coloco de nombre un botón que voy a crear. El otro voy a crear otro que se va a llamar borrar. Y abajo voy a crear uno que diga texto de referencia. Al botón vamos a crear las etiquetas siguientes, que sería la etiqueta de botón o enlace, href. Vamos a colocar un enlace de referencia que no va a llevar a ningún lado, simplemente para poder identificarlo. ID lo vamos a llamar botón. Cerramos. Luego cerramos la etiqueta de enlace. Siguiente, vamos a hacer lo mismo a href, el hashtag de referencia, ID, vamos a llamarlo borrar y cerramos la etiqueta. Y por último, aquí vamos a crear un divisor
Vamos a crear de referencia un class, vamos a llamarlo info, cerramos. Este texto de referencia lo vamos a crear como un titular. Entonces tenemos las etiquetas H1 que ustedes ya conocen, etiquetas de titular, H1, y finalmente cerramos el divisor. Perfecto. Esta es la referencia, los dos botones que vamos a dar clic y abajo que vamos a manipular. Bien. Entonces, vamos a utilizar estas funciones o comandos de jQuery. Entonces, para hacer el llamado es el signo de dólar, colocamos function, vienen los paréntesis y colocamos llave de apertura y llave de cierre, cerramos el paréntesis y colocamos el punto y coma. Esto que estamos viendo es la función inicial para poder trabajar con los diferentes efectos o eventos que nosotros vayamos a manipular con este lenguaje, ¿sí? Y luego de eso ya comenzamos a colocar. Es correcto que nosotros trabajemos igual con la sangría porque nos permite llevar un orden jerárquico en la programación. Entonces vamos a hacer que en el momento, hacemos llamado nuevamente jQuery, que la persona dé clic al que hemos identificado como botón, eso quiere decir lo que está aquí, lo que está acá, con la función click. Yo quiero que realice lo siguiente. Entonces estoy indicando que con la función click nuevamente viene la apertura paréntesis, función, apertura cierre, vienen las llaves, viene paréntesis y se cierra con punto y coma. Yo quiero que esa información se cambie. Entonces coloco llave, perdón, signo de dólar, coloco en las comillas dobles, indico qué elemento quiero que cambie. Yo quiero que cambie dentro de info, que es el divisor que hemos colocado ese nombre, info, ¿verdad? Quiero que cambie el texto que está allá adentro. Coloco text. Esto entre comillas y coloco hola, ¿cómo estás? Perfecto. Entonces esto está indicando el evento que cuando yo dé clic a este elemento llamado botón, en el momento de dar clic va a hacer que dentro de info, que es el divisor llamado con el mismo nombre, info, cambie por el texto hola, ¿cómo estás? Bien, entonces vamos a probarlo. Ahí está, hola, ¿cómo estás? Bien. Entonces, si quiero manipularlo, no solo lo que es el cambio de texto, porque en este caso lo está haciendo de manera estandarizada, lo cambia, inclusive lo hace menor, sino que quiero que mantenga el mismo estilo de etiqueta. Yo lo puedo hacer mediante el uso de HTML en vez de text. Vamos a colocar de referencia comentarios, vuelvo a copiar esto y vamos a hacer el siguiente cambio: info HTML, y aquí me permite ya crear etiquetas H1 que no van a aparecer en el contenido directamente, sino que aplica el estilo estándar de la etiqueta ya asignada. Bien, tenemos ahí
Salvamos el documento. Ya, como ustedes ven, se mantiene lo mismo. Hola, ¿cómo estás? Perfecto. Bien. Ahora vamos a hacer que el botón siguiente, que es de borrar, borre el estilo y coloque nuevamente lo que estaba al inicio, el texto de referencia. Entonces, dentro del mismo campo de función, voy a crear otra función mediante clic. Hago referencia al botón, en este caso sería borrar, punto clic, función, punto y coma, e indico comillas doble, que dentro info, ¿verdad? Quiero que el HTML que habíamos asignado, que tenga la misma etiqueta inicial, H1, y se coloque el mismo texto. Coloco texto de referencia. Muy bien. Y cerramos con punto y coma. Entonces ahí tenemos las dos sintaxis. El primer botón, en el momento de dar clic, cambia hola, ¿cómo estás? Y el segundo, en cambio, borra lo que antes estaba colocado y vuelve a su estado original. Bien. Botón y el otro texto de referencia. Muy bien. Finalmente, lo último que vamos a aprender en esta clase es poder asignar estilos CSS para que afecten a etiquetas en particular. En el mismo botón que nosotros hemos modificado el texto, vamos a crear otra función haciendo un llamado a un estilo que vamos a insertar en nuestra hoja ya creada. Punto info, cerramos, ¿verdad? Coloco punto y voy a coger la siguiente función que dice add class, añadir una clase. En este apartado no es necesario colocar, como hemos ido haciendo, punto info o hashtag botón para identificar, porque aquí ya la función me está indicando que añada un class. El class ya hace referencia como si hubiéramos colocado un punto. Entonces aquí simplemente es el estilo que yo quiero añadir en el momento de dar clic. Supongamos aquí coloco rojo, ¿verdad? Mi estilo se llama rojo. Y en la parte de acá abajo vuelvo a copiar esto, control C, control V, y aquí en vez de colocar add, la función que tenemos es remove class. Y asimismo no es necesario colocar el punto porque ya hace referencia a un class que se está utilizando. Primero añade y el primero quita. Entonces, por último, que nos falta es crear el estilo en el documento externo y hacemos una simple función, ¿verdad? Punto rojo, hacemos color rojo. ¿Ya? Bien, listo. Salvamos el documento. ¿Ya? Cambia de texto y coloca color rojo. Y el otro quita el class rojo y deja el texto de referencia tal como había quedado. Bien, entonces estas son algunas funciones sencillas que podemos trabajar con jQuery. Obviamente, como había mencionado,
mientras vayamos viendo las siguientes clases, poco a poco se va a ir colocando un poco más de complejidad. Bien, si se dan cuenta es bastante sencillo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Si te gustó el video, no te olvides de darle like y suscríbete a mi canal si en el caso no lo has hecho. Recuerda que es totalmente gratuito y así recibirás notificaciones de mis próximos videos que voy a ir subiendo. También puedes comentarme si tienes alguna duda o inquietud respecto a una de las clases. Bueno amigos, nos vemos. Hasta luego.